En lo profundo del océano yacen secretos olvidados, tesoros, naufragios, misterios, crónicas imposibles. Bienvenidos a Relatos Marinos, donde las leyendas del mar cobran vida. ¿Qué harías si, en medio del océano, algo gigantesco y completamente desconocido emergiera frente a ti, mirándote, desafiando todo lo que creías saber sobre el mundo? ¿Y si te dijera que en 1848, un buque británico reportó ver una criatura marina de más de 18 metros, con un cuello largo y la cabeza de una serpiente? Pudo ser un monstruo prehistórico que sobrevivió al paso del tiempo. Estamos ante la misma criatura que siglos después sería conocida como el monstruo del lago Ness. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te va a dejar sin aliento. Imagina por un momento estar en medio del océano Atlántico Sur, rodeado de un horizonte infinito de agua y cielo. El viento sopla con fuerza, las olas golpean sin cesar el casco de un buque británico que avanza firme, ajeno a lo que está a mi punto de suceder. Era el año 1848, y lo que parecía ser otro día rutinario en alta mar, estaba a punto de convertirse en uno de los encuentros más desconcertantes y escalofriantes jamás registrados en la historia marítima. Sin previo aviso, algo rompe la superficie del océano. Primero es solo un destello, una silueta difusa que parece imposible, una figura que no encaja con nada conocido, un cuello largo, antinatural. Comienza a elevarse desde las profundidades, sobresaliendo de las olas como si el propio mar hubiera decidido revelar uno de sus secretos más oscuros. La escena es irreal. Frente al barco, una criatura colosal emerge. Su cuello estilizado y ondulante se extiende hacia el cielo, alcanzando los 18 metros de altura. Su cabeza, alargada, se asemeja a la de una serpiente gigantesca, pero de un tamaño que desafía cualquier explicación lógica. Su piel, oscura y brillante, refleja la luz del sol poniente mientras se mueve lentamente, deslizándose paralela al barco como si vigilara cada movimiento. La tensión es absoluta. Cada segundo que pasa se siente eterno. Los minutos se estiran mientras la criatura sigue ahí, mostrándose con descaro, desafiando la razón, burlándose de todo lo que los humanos creen conocer sobre los océanos. No hay error, no es una ilusión. Está allí, claramente visible, majestuosa, aterradora. Durante más de 20 minutos, la nave y la criatura mantienen un rumbo paralelo, como si compartieran un pacto tácito de no agresión, o tal vez, como si la bestia simplemente estuviera estudiando a esos pequeños seres que se atreven a surcar su territorio. Su desplazamiento es fluido, elegante, casi hipnótico, pero en su presencia se percibe una amenaza latente, un recordatorio de que el océano sigue siendo un mundo inexplorado, lleno de misterios insondables. Lo más perturbador es la sensación creciente de que aquello que están presenciando no debería existir. No aquí, no ahora. Y sin embargo, está allí, viva, real, inexplicable. La criatura continúa avanzando, majestuosa, poderosa, imposible. Su cuello ondula sobre las olas como si el océano mismo fuera su hábitat absoluto y nosotros, simples intrusos, observadores diminutos en un mundo que no nos pertenece. Su cuerpo, apenas visible bajo la superficie, insinúa dimensiones que la mente humana se niega a procesar. No hay comparación posible. No hay registro conocido que permita encasillarla en ningún catálogo de especies vivas. Y entonces, de forma tan repentina como apareció, desaparece. El cuello serpentino se hunde lentamente, deslizándose bajo el agua hasta no dejar más que un rastro de espuma agitada. Por un breve instante, reina un silencio sobrenatural. No hay sonido salvo el golpeteo inquietante de las olas. Pero es un silencio engañoso. Algo no está bien. Algo sigue ahí,
Las aguas empiezan a burbujear. Bajo el barco, una sombra gigantesca se mueve, desplazándose con velocidad como si rodeara la embarcación. Se percibe una vibración extraña en el casco, un eco sordo, profundo, que proviene de las entrañas del océano. Es una sensación visceral, como si la propia estructura del navío supiera que está siendo acechada. Entonces ocurre. Un golpe seco, brutal, sacude el barco desde abajo. Las maderas crujen, los metales vibran, las olas se levantan violentas, rompiendo contra la proa mientras la sombra se desplaza nuevamente, fugaz, invisible, pero innegablemente presente. La criatura ha decidido interactuar. ¿Es un aviso? ¿Una amenaza? ¿O simplemente un juego? Por unos segundos interminables, el mar parece calmarse, pero es la calma tensa que precede a lo desconocido. Y de pronto, como un espectro surgido de las profundidades, la criatura vuelve a emerger, esta vez delante del barco. Su cuello surge del agua en un ángulo casi imposible, arqueado, tensado, con una energía contenida que transmite tanto elegancia como un peligro latente. Su movimiento es hipnótico, pero su presencia es abrumadora. No es un animal cualquiera, no es un simple pez, ni un mamífero marino. Es otra cosa, algo que desafía la biología, la razón, la lógica, un vestigio de un pasado olvidado, o quizás algo que nunca debió existir en este mundo. Y justo cuando el terror alcanza su punto máximo, la criatura vuelve a sumergirse, desapareciendo en la negrura insondable del océano. Pero esta vez, con la perturbadora sensación de que no se ha ido, solo se ha ocultado. Cuando el buque británico Daedalus finalmente dejó atrás aquella sección maldita del Océano Atlántico Sur, lo que debía ser un regreso rutinario a casa se transformó en un viaje marcado por el desconcierto, la incertidumbre y el peso aplastante de un encuentro que ninguno de sus tripulantes podría olvidar jamás. La experiencia había sido demasiado vívida, demasiado concreta para ser ignorada, y ahora cada mirada, cada silencio entre ellos llevaba implícita la misma pregunta. ¿Qué hemos visto? Al llegar a puerto, lo que normalmente habría quedado en rumores de marineros o anécdotas deformadas por la superstición, esta vez se convirtió en un documento oficial. El capitán, hombre de formación rigurosa, con décadas de servicio impecable en la Royal Navy, entendía perfectamente que lo ocurrido no podía quedar sin registrar. Así que redactó un informe meticuloso, detallando cada aspecto del avistamiento: el lugar, la fecha, las condiciones del mar, la duración exacta del suceso y, sobre todo, una descripción precisa de la criatura. Pero lo que comenzó como un informe técnico destinado a la Royal Navy británica, rápidamente se transformó en un fenómeno mediático. Los rumores se esparcieron como pólvora. Las publicaciones científicas de la época recogieron el informe con una mezcla de escepticismo, fascinación y, para algunos, miedo genuino. Las redacciones de los periódicos no tardaron en convertirlo en noticia de portada. El relato de una criatura marina gigantesca, de cuello largo y cabeza de serpiente, observada por una tripulación entera durante más de 20 minutos, se volvió imposible de ignorar. Los debates no se hicieron esperar. En las academias, algunos naturalistas proponían teorías temerarias. Quizás un plesiosaurio, un vestigio viviente de la era de los dinosaurios, había logrado sobrevivir en los abismos del océano. Otros apelaban a criaturas desconocidas, aún no clasificadas por la ciencia. Incluso surgieron voces más extremas que hablaban de seres interdimensionales o visitantes de otros mundos, ocultos en los lugares más recónditos de nuestro planeta. Sin embargo, entre toda aquella maraña de especulaciones, había un detalle aún más inquietante. Nadie, absolutamente nadie, pudo presentar una explicación convincente. Ningún animal conocido encajaba en la descripción.
Ningún fenómeno óptico podía justificar lo que más de una decena de testigos, con años de experiencia naval, habían presenciado con absoluta claridad. El misterio, lejos de disiparse, se hizo aún más denso. El informe del Daedalus no solo sacudió las bases de la comunidad científica de su tiempo, sino que dejó una huella imborrable en la historia de los grandes enigmas marítimos. A pesar de las discusiones acaloradas y las teorías cada vez más extravagantes, ninguna investigación posterior logró arrojar luz sobre lo ocurrido en aquel tramo del Atlántico Sur. Lo que se reportó fue real, pero imposible de catalogar. Con el paso de los años, otros marineros comenzaron a reportar avistamientos similares, pero ninguno con el nivel de detalle, precisión y credibilidad que ofrecía el caso del Daedalus. Algunos barcos desaparecieron sin dejar rastro en esa misma zona. Otros informaban de sombras colosales bajo las aguas o estelas extrañas que cruzaban la superficie a velocidades imposibles. Pero nunca, jamás, volvió a aparecer una criatura con las mismas características de aquel ser de cuello interminable y mirada serpentina. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más oscuro. ¿Fue aquello un simple accidente? ¿Un encuentro aislado con una especie al borde de la extinción? ¿O fue una advertencia? ¿Una revelación intencionada de algo que permanece oculto bajo las capas más insondables del océano? Los archivos de la Royal Navy siguen guardando bajo llave documentos sobre otros fenómenos no explicados en las rutas del Atlántico Sur. Algunos investigadores modernos que han tenido acceso a registros desclasificados afirman que hay patrones, que no fue un suceso único. Pero aquí está la verdad más aterradora. Hasta hoy, en pleno siglo XXI, los océanos siguen siendo más desconocidos que la superficie de la Luna o de Marte. Más del 80% de las profundidades marinas nunca han sido exploradas. ¿Qué más podría estar ahí? Esperando, oculto, vigilando. ¿Era aquella criatura un superviviente de eras prehistóricas? ¿Una forma de vida completamente ajena a todo lo que entendemos como biología terrestre? ¿O acaso era algo que trasciende nuestra comprensión, un habitante de dimensiones que apenas rozamos en sueños? Y ahora te pregunto directamente a ti, ¿crees que el monstruo del Daedalus fue real? ¿Es posible que aún existan criaturas gigantes acechando en lo más profundo del océano? ¿O fue todo producto de una conspiración para ocultar algo mucho más perturbador? Si quieres descubrir más historias oscuras, misteriosas y absolutamente reales como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu comentario. Es la única forma de que podamos seguir creando contenido como este. Y ahora la pregunta que no podemos ignorar. ¿Acaso este encuentro del Daedalus podría estar conectado con el enigmático monstruo del lago Ness? Y si no se trata de un simple mito escocés, sino de una especie desconocida que habita diferentes cuerpos de agua alrededor del mundo. ¿Podría ser que lo que vieron en 1848 en medio del Atlántico Sur sea exactamente la misma criatura que siglos después protagonizaría los reportes en Escocia? Piénsalo bien. Estamos hablando de una criatura marina que se desplaza entre océanos y lagos, usando conexiones subterráneas que aún desconocemos. O tal vez hablamos de una especie que nunca se extinguió y que permanece oculta en las profundidades, apareciendo solo cuando así lo decide. ¿Y si los avistamientos del lago Ness no son casos aislados? ¿Y si forman parte de un patrón global, de una presencia que ha estado siempre ahí, observándonos desde las sombras del agua? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el monstruo del Daedalus y el del lago Ness son la misma criatura? ¿Estamos ante pruebas claras de que aún existen seres prehistóricos viviendo en nuestros océanos y lagos? ¿O piensas que detrás de estos encuentros hay algo mucho más oscuro y desconocido que aún no somos capaces de comprender? Y atención, nos gustaría crear una comunidad de amantes de los relatos marinos, misterios y aventuras.
Una comunidad activa y apasionada alrededor de estos temas. Nos interesa mucho conocer tu opinión y fomentar debates interesantes que nos hagan descubrir nuevas perspectivas. Déjanos tu comentario y tu like. Queremos saber qué piensas. Tu comentario es súper importante. Seguro que juntos podremos hacer de este espacio algo entretenido y divertido. Y si te interesaría ver algún tema en particular, déjanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este relato, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. No te pierdas ni un solo misterio del mar. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárate para lo inesperado.